Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Qué gusto saludarles en esta ocasión. Les doy una cordial bienvenida y les invito a inclinar el rostro para pedir la bendición de nuestro Dios en el estudio de esta ocasión. Querido Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por el espacio que tenemos en este programa para compartir tu palabra. Queremos suplicarte que tu Santo Espíritu no solamente esté con nosotros al presentar este mensaje, sino que esté con nuestros hermanos en sus hogares, para que este mensaje no solo traiga luz a sus vidas, sino traiga esperanza en un mejor porvenir. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bien, estimados, hoy vamos a estudiar entonces el pilar que tiene que ver con la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por increíble que parezca, hay división entre la comunidad cristiana. Algunos aseguran que Jesús es Dios, pero otros dicen que Jesús no es Dios. Otros dicen que Jesús es un ser eterno, pero otro grupo dice que Jesús es un ser que comenzó a existir en algún momento de la historia, que fue un Dios creado, que es inferior al Padre. Entonces, lo que hoy veremos es lo que las Sagradas Escrituras nos dicen realmente acerca de Jesús. Y curiosamente algunas personas piensan que Jesús comenzó a existir cuando nació de la Virgen María. Sin embargo, veamos lo que nos dice en primer lugar San Juan en el capítulo 8. San Juan capítulo 8 y veamos el versículo 58, que son palabras del Señor Jesús. Y nos dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Noten lo que el Señor Jesús está diciendo. Él no comenzó a existir cuando nació de María. Él ya existía desde antes de Abraham. Y eso, estimados, antes significa más allá de Abraham. ¿Qué tanto? No lo sabemos. Por ahora, vamos a ver más adelante y ahora sí, cuando veamos, nos daremos cuenta qué tanto más allá de Abraham existió nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, para poder entender esto, veamos lo que el mismo Juan dice, pero ahora en las cartas que escribe. Primera carta de Juan, capítulo 4, y veamos los versículos 2 y 3. En esto dice, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Noten lo que está diciendo aquí. Quien niegue que Jesús vino en carne tiene el espíritu del anticristo, el espíritu del diablo. Ahora, ¿cómo es eso de que el que niegue que vino en carne? Si vino en carne, si se hizo carne, significa que antes no era carne. Noten ustedes, entonces, negar que Jesús vino en carne es lo mismo que negar que es Dios. Y noten ustedes lo que está diciendo entonces. Negar lo contrario a lo que las Sagradas Escrituras enseñan es estar en contra de Dios mismo. Entonces, noten ustedes, Jesús se hizo carne. Entonces, ¿qué era antes? Veamos lo que nos dice Filipenses capítulo 2. ¿Qué cosa era antes Jesús, antes de encarnarse y nacer de la Virgen María? Filipenses capítulo 2 y veamos el versículo 5. Haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora mire lo que dice en el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Note lo que está diciendo. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a seguir siendo igual a Dios. No se aferró a esa condición. Siendo Dios, no tuvo problemas en hacer lo que dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta? Mientras que Juan dice que Jesús se vino a encarnar, se hizo carne, el que lo niega, dice, no es del Espíritu de Dios, no es de Dios. Pero ahora, se hizo carne. ¿Qué era antes? Pablo está diciendo, era igual a Dios y no se aferró a esa condición, sino como dice el versículo 7, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo como uno de nosotros con un propósito bien definido en las Sagradas Escrituras. Entonces, noten ustedes, cuando hablamos del Señor Jesús, quien nació de la Virgen María, no estamos hablando de un ser que comenzó a existir en ese momento, ya existía. Por eso él mismo dijo, yo desde antes de Abraham ya existía, estaba con Dios, era igual a Dios, pero no se aferró a esa condición, sino que se humilla tomando forma de siervo. Y ahora, este asunto de que tomó forma de siervo es un plan que estaba establecido, según nos lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 20. Primera carta de Pedro, capítulo 1, y veamos el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Noten ustedes, desde antes de la fundación del mundo ya estaba establecido ese plan de Jesús de encarnarse. Y ahora, lo que me llama la atención en este punto es que en el libro de los Hebreos, capítulo 2, Hebreos, capítulo 2, versículo 17. ¿Por qué razón se hizo semejante a los hombres? Si era Dios y no se aferró a esa condición, ¿por qué se hizo hombre? Ahora noten ustedes lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Era parte del plan de redención, ya existía desde antes. Por eso, estimados, es que cuando vemos la oración que hace en el Evangelio de San Juan, mire las palabras que el Señor Jesús usa cuando está llegando casi al final de su ministerio. San Juan, en el capítulo 17, él hace una oración. En el versículo 5 están las palabras claves. San Juan 17, 5. Mire lo que dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Noten lo que el Señor Jesús está diciendo. Glorifícame con la misma gloria. Es decir, después que el Señor Jesús terminó su ministerio aquí en la tierra y que ascendió a los cielos, Jesús fue glorificado, fue exaltado, pero Él aclara, con la misma gloria que tuvo antes, ni más ni menos. No se trata entonces de un ser humano que creció y se desarrolló tanto que llegó a ser exaltado por Dios. No, se trató de Dios mismo que se hizo hombre y después regresó y fue entronizado. Por eso es que en el libro de los Hechos, cuando comienzan a suceder las primeras maravillas después de que Él ascendió a los cielos, miren lo que sucede. Los milagros, comienzan a hablar en lenguas, comienzan a sanar enfermos, y los apóstoles, miren cómo explican las maravillas que estaban sucediendo aquí en la tierra. Las maravillas de lo que estaba sucediendo en la tierra eran evidencias de algo que estaba sucediendo en el cielo. Hechos capítulo 2, versículo
32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El derramamiento del Espíritu Santo era una señal de la entronización de Jesús, de la exaltación de Jesús. Por eso, estimados, es que en el libro de los Hebreos parece que describe una especie de ceremonia donde Jesús está siendo entronizado, está siendo presentado, y mire lo que hace en el capítulo 1, versículo 6. Y otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad. Y en el versículo 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Noten ustedes, lo que está sucediendo es la presentación de Jesús, una ceremonia donde se da la orden, adórenle todos los ángeles. Pero noten ustedes, no se trata de una persona que fue hombre y que fue exaltada para llegar a ser como Dios. No, era Dios que se hizo hombre y recuperó esa gloria que tuvo desde antes, desde el principio, desde la eternidad misma. Así que noten ustedes, estimados, cuando hablamos del Señor Jesús, no estamos hablando de un personaje que comenzó a existir en Belén de Judea. Estamos hablando de un ser eterno. Por eso, estimados, por eso es que las Escrituras dan testimonio precisamente de la eternidad de Dios. Quiero que busquemos en el libro de Miqueas una profecía que habla precisamente sobre el Señor Jesús. Podemos ver aquí en Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús se presenta aquí. Cuando van a ser en Belén, se presenta el ser maravilloso que existe desde la eternidad misma. Por eso es que al Señor Jesús mismo se lo llama en el libro de Apocalipsis el Todopoderoso. ¿Por qué razón? Es Dios, como lo estábamos viendo hace un momento en estas descripciones de los textos. Ahora vamos en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús en el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Noten ustedes, es eterno, es todopoderoso, y por si fuera poco, es el creador de los cielos y de la tierra. Y esto es lo que nos dice precisamente el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, hablando de el Señor Jesús mismo. San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién era el Verbo? El otro día una persona me preguntó, pastor, pero ahí no dice que es Jesús, ahí dice que es el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Lea usted el versículo 14. ¿Qué dice? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el que se hizo carne y habitó entre nosotros? Pues es el Señor Jesús, como lo mencionamos hace un momento. Aquel que siendo Dios no se aferró a esa condición, sino que tomó forma de siervo, se refiere a Jesús. Entonces dice, en el principio era el Verbo, es decir, en el principio ya existía Jesús. En el principio dice, el Verbo, Jesús estaba con Dios y el Verbo era Dios. El versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Note lo que dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y si todas las cosas creadas fueron hechas por Jesús, entonces, estimados, esto solo lo pudo haber hecho uno que es Dios, que es todopoderoso y que además es eterno, muy contrario a lo que algunos dicen, que Jesús es un Dios creado. Jesús no fue ningún Dios, no es ningún Dios creado. Él es el Dios eterno, todopoderoso.
que no se aferró a esa condición, sino que vino. Y estimados, ese sacrificio ha costado tanto al grado de que como Jesús anduvo entre nosotros como un ser humano, pensamos, no, Él no era Dios, era un hombre común. Eso fue parte de la humillación de Jesús, el hacerse como uno de nosotros. Entonces, noten ustedes, la Escritura enseña que Jesús se hizo hombre. Sí, Él se hizo hombre. Pero además, Él era Dios. Por eso es que en algunas ocasiones el Señor Jesucristo hablaba como hombre y algunas otras veces hablaba como Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, a mí me llama la atención el texto del capítulo 10. San Juan, podemos ver el capítulo 10 y el versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Está hablando de la igualdad. Yo y el Padre somos uno. No estaba hablando de números. Algunas personas dicen, ahí está. Lo que pasa es que la misma persona es Padre y es Hijo a la vez. Eso no es así. El mismo Señor Jesús lo explicó en San Juan 17, de paso lo explico. San Juan 17, versículo 11, la segunda parte del versículo 11 dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cómo que para que sean uno así como nosotros? Sí, para que sean uno, no en número, para que sean uno unidos, así como tú y yo somos unidos. Y lo vuelve a repetir en el versículo 21. Estamos en San Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Note lo que dice, que todos sean uno. Dice, sean uno. ¿De qué manera? Pues en unidad. No está refiriéndose en número. ¿Cuántos apóstoles eran? Eran 12. Bueno, si quiere sacar a Judas que se perdió, está bien. Piense en 11. ¿De qué manera 11 pueden ser uno? No lo pueden ser en número, sino en unidad, tal como el propio Señor lo confirma en el versículo 23. Y mire lo que dice. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿En qué sentido el Padre y el Hijo son uno? No en el sentido de número, en el sentido de unidad, en el sentido de igualdad. Por eso, estimados, es que cuando decimos que Jesús es Dios, no es un asunto que estamos inventando. La Escritura da testimonio. Lo acabamos de ver. Es todopoderoso, además es eterno. Y miren un asunto importante. Los discípulos le llamaron a Jesús Dios. Por ejemplo, en San Juan capítulo 20, veamos el versículo 28. San Juan capítulo 20, versículo 28. En la ocasión cuando Tomás no había visto al Señor Jesús junto con los demás apóstoles. ¿Se acuerdan? Eso es muy famoso. Incluso a veces lo usamos como un dicho. Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero que se le aparece el Señor Jesús a Tomás y le dice, a ver, ven Tomás. Mete tu dedo en mi mano. Y va Tomás y mete el dedo en su mano. Ahora mételo en el costado. Y entonces mire lo que hace Tomás después de haber hecho esto. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo le llamó Tomás a Jesús? Le llamó Dios. Y Tomás no es el único como los apóstoles que reconocían a Jesús como Dios. San Pablo también lo reconoció como Dios. En el libro la carta a los Romanos que Pablo escribe en el capítulo 9, versículo 5, Romanos 9, 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Note, Pablo le dice, hablando de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo, dijo Tomás, es Dios. Pablo está diciendo, es Dios. ¿Y sabían ustedes que el Padre mismo a Jesús le llama Dios? Si ustedes fueron bien observadores, se dieron cuenta hace un rato que leí un texto donde el propio Padre a Jesús le llama Dios. Y mire cómo se lo dice. Ahora vamos a Hebreos, el texto que leímos hace un momento. Hebreos capítulo 1 y veamos el versículo 8. Mas del Hijo dice, fíjense, el Padre del Hijo dice, tu trono, oh Dios,
por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo le llama el Padre? Le llama Dios a Jesús. ¿Se dan cuenta, estimados? Estamos diciendo en otras palabras que no solamente los discípulos como Tomás le llamó Dios. También el propio apóstol Pablo lo reconoce como Dios, y por si fuera poco, el mismo Padre le dice a Jesús Dios. Ahora, si todavía tiene dudas, estimados, créanme, si todavía tiene dudas, yo voy a presentar algunas otras declaraciones donde nos dan más evidencias. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que solo Dios puede ser adorado? ¿Sí? Solo Dios puede ser adorado. El propio Señor Jesucristo se lo dijo al diablo. Se lo dijo el diablo en San Mateo, en el capítulo 4, el versículo 10. En el versículo 9, Satanás le tienta al Señor Jesús para que lo adore. Le dice, leámoslo, Mateo capítulo 4, versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué dice el versículo 10? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se puede adorar a nadie que no sea Dios. Eso se llama idolatría. Solo se puede adorar a Dios. Y una cosa increíble, Jesús se dejó adorar. ¿Por qué? Porque es Dios, estimados. Miren, Él mismo dice, solo a Dios se puede adorar, solo a Dios se puede servir. Y cuando vamos al Evangelio de San Juan, veamos en San Juan, capítulo 9, versículo 38, un hombre que había sido sanado por el Señor Jesús. Cuando el hombre supo quién era el que lo había sanado, mire lo que hizo. Versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Se postró delante del Señor, lo adoró. ¿Y por qué permite Jesús que lo adore? Otros personajes bíblicos no permitieron ser adorados porque ellos reconocían que solo Dios puede ser adorado. Por ejemplo, uno de estos personajes en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, ¿se acuerdan cuando Cornelio había mandado algunos mensajeros para que trajeran a Pedro? Pedro vino a predicarle. Y cuando Cornelio vio a Pedro, ¿saben lo que hizo Cornelio? Se postró delante de Pedro. Se postró para adorarlo. Véanlo. Hechos 10:25. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no se dejó adorar. ¿Por qué? Porque él estaba bien claro, solo a Dios se le puede adorar. Es más, en Apocalipsis capítulo 22, Juan está recibiendo una visión. Y el ángel que le está mostrando todas las cosas, la tierra nueva, los últimos momentos de la historia de este mundo. Miren que Juan quedó tan impresionado por el ángel que mire lo que hace. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel, siendo un ángel santo, perfecto, no se dejó adorar, sino que dijo, adora a Dios. En cambio, Jesús permitió que lo adorasen por una sencilla razón. Jesús es Dios. Su amor por ti es más grande que el dolor, que la vergüenza que el propio Señor Jesús sufrió. Esto es lo que debe darnos la confianza de acercarnos en oración a este maravilloso Salvador. ¿No creen que vale la pena entregarle nuestro corazón? Ojalá que las verdades que la Escritura nos ha enseñado hoy nos ayude a acercarnos con toda confianza a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Para los que están tratando de leer la Biblia en un año, en la pantalla pueden ver los capítulos para este día. Que Dios les bendiga y esté con ustedes en todas sus actividades. Hasta mañana.